Libro, El príncipe que ha de venir. La maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, con respecto al anticristo. Escrito por Sir Robert Anderson. Capítulo 15. El príncipe que ha de venir. ¿Qué es lo que toda Europa está buscando? Las palabras se citan en un editorial del diario Times, acerca del reciente hallazgo de la tumba de Agamenón. ¿Qué es lo que toda Europa está buscando? Es al rey de los hombres, a la gran cabeza de la raza helénica, el hombre a quien 1000 galeras y 100.000 hombres se sometieron al simple reconocimiento de sus cualidades personales, y a quien obedecieron durante 10 largos años. El hombre que pueda atreverse a hacerse suyo el escudo de Agamenón, que está ahora vacante, es el verdadero emperador de Oriente, y la salida más fácil a las presentes dificultades. Hasta aquí la cita del diario The Times, lunes, 18 de diciembre de 1876. La realización de este sueño será el cumplimiento de la profecía. Cierto es que los movimientos populares caracterizan nuestra edad, más que el poder de las mentes individuales. Es la época del populacho. La democracia, no el despotismo, es la meta a la que tiende la civilización. Pero la democracia en su pleno desarrollo es uno de los caminos más seguros para llegar al despotismo. Primero, la revolución, después, el plebiscito, a continuación, el déspota. El César a menudo le debe su cetro al populacho. Además, un hombre de grandeza trascendente nunca deja de imprimir su marca sobre el tiempo en que vive. Y el verdadero rey de los hombres tiene que poseer una extraordinaria combinación de grandes cualidades. Tiene que ser un erudito, un estadista, un hombre de valentía inflexible y de empresa irresistible, lleno de recursos, y listo a mirar a los ojos a un rival o a un enemigo. La oportunidad tiene, además, que sincronizar con su advenimiento. Pero la voz de la profecía es clara de que la hora está llegando, y el hombre. En relación con este sueño o leyenda de la reaparición de Agamenón, es notable el hecho de que el lenguaje de la segunda visión de Daniel ha guiado a algunos a Grecia como el lugar preciso del que surgirá el hombre de la profecía, y no hay duda de ningún tipo de que aparecerá dentro de los límites territoriales del antiguo imperio griego. Que el anticristo ha de surgir de la parte oriental del imperio romano, y, además de aquella parte que quedó bajo el gobierno de los sucesores de Alejandro, es cosa que queda más allá de toda duda en este capítulo. Pero, viendo que en el capítulo 11 se le menciona como luchando contra el rey del norte, esto es, el rey de Siria, y también contra el rey del sur, esto es, el rey de Egipto, es evidente que no surge ni de Egipto ni de Siria. Tiene que surgir entonces o de Grecia o de los distritos inmediatamente contiguos a Constantinopla. Es cierto que, si surgiera de estos últimos, o de cualquiera de los otros, sería considerado como de origen griego, ya que las 4 zonas fueron parte del imperio griego, pero parece mucho más probable que sea Grecia misma el lugar de su surgimiento. Se le describe como creciendo mucho, hacia el sur y hacia el oriente, y hacia la tierra gloriosa, esto es, hacia Egipto, Siria y Palestina, descripción esta que se ajustaría a la posición geográfica de alguien que estuviera en Grecia. Además, un cuerno pequeño, símbolo no de lo que él es como individuo, sino de lo que es como monarca, es algo que es muy apropiado para alguien que surja de algún pequeño principado de los que abundaban por Grecia, y que aún tienen su memoria en el trono de los soberanos de Montenegro. Habiendo predicho la formación de los 4 reinos en que las conquistas de Alejandro quedaron divididas a su muerte, el ángel Gabriel, el intérprete divinamente señalado de la visión, procedió así a explicar los sucesos que han de tener lugar en los días por venir. Y al fin del reinado de estos, cuando las transgresiones lleguen a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y experto en intrigas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y alcanzará éxitos en sus empresas, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar la intriga en su mano, y se ensoberbecerá en su corazón, y destruirá a muchos por sorpresa, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 8, 23 al 25. En la visión del capítulo 7, el último gran monarca de los gentiles fue representado tan solo como un blasfemo y un perseguidor, y hablará palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos del Altísimo, pero aquí, además, se le describe también como general y como diplomático. Habiendo así obtenido un puesto reconocido en la profecía, se alude a él en la siguiente visión como, el príncipe que ha de venir, Daniel 9, 26, un personaje bien conocido, cuya venida ya había sido predicha antes, y la mención de él a Daniel en la cuarta y última visión es tan explícita,
Que teniendo en cuenta la importancia vital de establecer la personalidad de este rey, exponemos aquí el pasaje en toda su longitud, y el rey hará lo que quiera, y se ensoberbecerá, y se engreirá por encima de todos los dioses, y proferirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses, y prosperará, hasta que sea colmada la ira, porque lo determinado se cumplirá. No respetará ni aun al Dios de sus padres, ni al deseo de las mujeres, no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se exaltará a sí mismo. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas, de gran precio. Con ese Dios extraño combatirá las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y les repartirá la tierra como recompensa. Pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones, pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen inscritos en el libro. Daniel 11, 36 al 45, 12, 1. Me siento inclinado a creer que todo el pasaje desde el versículo 5 de Daniel 11 recibirá un cumplimiento futuro, y no tengo ningún tipo de dudas por lo que respecta al pasaje que empieza con el versículo 21. Ver especialmente el versículo 31. Pero la futura aplicación del texto citado aquí no puede ponerse en duda. Aunque el capítulo se refiere en parte a Antíoco Epífanes, hay características que no tienen ninguna correspondencia en Antíoco, pero que reaparecen en el relato que nos da Pablo acerca del anticristo que ha de venir. Cito del Dr. Pusey. Añade él. La imagen del anticristo del Antiguo Testamento se funde en el perfil del anticristo mismo. Tan solo una característica antirreligiosa del anticristo fue cierta de Antíoco, y proferirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses. La blasfemia en contra de Dios es una característica esencial de cualquier poder o individuo opuesto a Dios. Pertenece tanto a Voltaire como a Antíoco, todas las demás características no le pertenecen. Las características del rey infiel son: 1. Exaltación propia por encima de todos los dioses, se engreirá por encima de todos los dioses. 2. Desprecio por toda religión. 3. Blasfemia contra el verdadero Dios. 4. Apostasía del Dios de sus padres. 5. Despreciar el deseo de las mujeres. 6. Rendir honor a un Dios que sus padres no conocieron. De todas estas, tan solo una, en todo, concuerda con Antíoco. Este pasaje entero es valioso, y los argumentos son concluyentes. Una observación en la página 90 sugiere que el Dr. Pusey identifica a este rey con la segunda bestia de Apocalipsis 13, y este punto de vista es mantenido por otros con el argumento de que en la profecía una bestia significa poder real. Esto es generalmente verdad, pero la segunda bestia de Apocalipsis 13 es llamada expresamente el falso profeta, Apocalipsis 19, 20, y el pasaje demuestra que él está inmediatamente relacionado con la primera bestia, y que no reclama ninguna posición independiente de él. Las dificultades que afronta la posición de que él es un rey aparte son insuperables. El tema de las profecías de Daniel es Judá y Jerusalén, pero las visiones apocalípticas del discípulo amado poseen un campo de visión más amplio. En algunas ocasiones se presentan las mismas escenas, pero se desarrollan en una escala más amplia. Aparecen los mismos actores, pero en relación con mayores intereses y con eventos de mayor magnitud. En Daniel, el Mesías se menciona tan solo en relación al pueblo terreno, y es en la misma relación también que el falso Mesías aparece en el escenario. En el Apocalipsis el Cordero aparece como Salvador de una innumerable multitud, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, Apocalipsis 7, 9, y se ve a la bestia como el perseguidor de todos los que invocan el nombre de Cristo en la tierra. Además, las visiones de Juan incluyen un cielo abierto, mientras que los vislumbres que se le concedieron a Daniel de eventos del porvenir están limitados a la tierra.
El intento de determinar el significado de cada detalle de la visión constituye ignorancia de las lecciones que se deberían derivar de las profecías mesiánicas cumplidas en la primera venida. Las escrituras antiguas enseñaban al judío piadoso a esperar a un Cristo personal, no un sistema ni una dinastía, sino una persona. Ellas le capacitaban, además, a anticipar los hechos principales de su aparición. Por ejemplo, la pregunta de Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo?, recibió la pronta y segura respuesta, en Belén de Judea, comparar Mateo 2, 4, con Miqueas 5, 2. Pero poder asignar su puesto y significado a cada pasaje de la mezclada visión de sufrimiento y de gloria estaba más allá del poder de incluso los profetas inspirados, 1 Pedro 1, 10 al 12. Así pues, sucede lo mismo con las profecías acerca del anticristo. Ciertamente que el caso resulta más claro, porque mientras que aquellos, que aguardaban la redención, en Israel tenían que recoger las profecías mesiánicas de escrituras que parecían al lector descuidado que se referían a los sufrimientos de los antiguos profetas hebreos o a las glorias de sus reyes, las predicciones del anticristo son tan delineadas y definidas como si las afirmaciones fueran históricas en lugar de proféticas. El escéptico religioso puede rehusar aceptar su significado literal, y el escéptico profano, al rechazar las imaginativas interpretaciones del piadoso, puede despachar las profecías mismas como increíbles, pero ello es tan solo una prueba más de que su claridad es demasiado pronunciada para admitir la fe a medias depositada sobre otras escrituras. Y, a pesar de ello, la tarea del expositor está fraguada de dificultades. Si el libro de Daniel pudiera ser leído por él mismo, no surgiría ninguna cuestión acerca de ello. El príncipe que ha de venir es allí presentado como el caudillo del imperio romano restaurado del futuro, y como perseguidor de los santos. No hay una sola afirmación con respecto a él que suscite la más mínima dificultad. Pero algunas de las afirmaciones de Juan parecen inconsistentes con las profecías anteriores. Según las visiones de Daniel, la soberanía del anticristo parece estar confinada a los 10 reinos, y su curso parece estar limitado a la duración de la semana septuagésima. ¿Cómo, pues, se puede reconciliar esto con la afirmación de Juan de que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación? Y le adorarán todos los moradores de la tierra, Apocalipsis 13, 7 al 8. Además, es increíble que un hombre dotado de vastos poderes sobrenaturales así, y ocupando un puesto así maravilloso en la profecía, quede restringido a los estrechos límites de la tierra romana. Si se presentan otros puntos como objeciones a la verdad de las Escrituras, es suficiente con señalar que las profecías acerca de Cristo estaban fraguadas de dificultades similares. Tales profecías son como las piezas desordenadas de un elaborado e intrincado mosaico. Colocar cada pieza donde le corresponde desafiaría nuestro ingenio más desarrollado. Descubrir los trazos principales es todo a lo que podemos aspirar, o, si se nos pide más, es suficiente con mostrar que ninguna de sus partes es inconsistente con el resto. Y estos resultados recompensarán al estudioso de las visiones apocalípticas de Daniel y de Juan, si tan solo las enfoca sin el estorbo de los distorsionados puntos de vista que prevalecen con respecto a la carrera del anticristo. Estas visiones no son una historia, sino un drama. En el capítulo 12 del Apocalipsis vemos a la mujer en sus dolores. En el capítulo 21 es manifestada en su gloria final. Los capítulos intermedios permiten breves vislumbres de eventos que llenan el intervalo. Es con los capítulos 13 y 17 que tenemos que tratar especialmente en relación con el tema que nos ocupa, y es evidente que la última visión desarrolla eventos que cronológicamente vienen los primeros. La falsa iglesia y la verdadera son tipificadas bajo emblemas relacionados. Jerusalén, la esposa, tiene su contrapartida en Babilonia, la ramera. En el mismo sentido en que la nueva Jerusalén es la iglesia judía, así Babilonia es la apostasía de Roma. La ciudad celestial es la madre de los redimidos desde hace siglos, Gálatas 4, 26, la ciudad terrena es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis 17, 6. Las víctimas que han perecido en las persecuciones de la anticristiana Roma papal están estimadas en 50 millones de seres humanos, pero incluso este abrumador registro no será la medida de su condenación. La sangre de los santos, apóstoles y profetas, los mártires muertos mucho antes de que surgiera el papado, e incluso de los tiempos premesiánicos, será demandada de ella cuando llegue el día de la venganza, ya que es tan solo en sus aspectos judíos que la iglesia es simbolizada como la esposa. Así es que en este tiempo, cuando se ha vuelto a reanudar esta relación normal por parte del pueblo del pacto, que la iglesia apóstata de la cristiandad, en el desarrollo total de su iniquidad, viene a aparecer como la ramera. En las Escrituras la iglesia de esta dispensación queda simbolizada como el cuerpo de Cristo, nunca como la esposa.
Desde la clausura del ministerio de Juan el Bautista no se menciona nunca a la esposa hasta que aparece en el Apocalipsis, Juan 3, 29, Apocalipsis 21, 2 al 9. En Efesios 5, 33, el sentido del, por lo demás, es, sin embargo, o, empero, y depende del hecho de que la iglesia es el cuerpo, no la esposa. La relación terrena se reajusta con una norma celeste. El hombre y la mujer no son un cuerpo, pero Cristo y su iglesia son un cuerpo, por lo que el hombre debe amar a su esposa, como a sí mismo. La visión indica, además, de una manera clara, un avivamiento marcado de su influencia. Se la ve entronizada sobre la bestia de 10 cuernos, y ella misma vestida con ropas reales y adornadas con oro y costosas piedras. La infame grandeza de la Roma papal en tiempos ya pasados habrá de ser sobrepasada por el esplendor de su gloria en negros días aún por venir cuando, habiendo atraído a su seno, puede que a todo lo que usurpa el nombre de Cristo sobre la tierra, reclamará como a sumiso vasallo al gran último monarca del mundo gentil. Me inclino a pensar que el juicio, Apocalipsis 18, 2, y la fornicación espiritual, Apocalipsis 18, 3, aunque hallando su culminación en Roma, no se queda restringida a ella, sino que comprende a toda la iglesia apóstata, griega, romana, e incluso protestante, en tanto que ha sido seducida de su primer amor hacia Cristo, y ha dado sus afectos a la pompa mundana y a los ídolos, señala a R. Fawcett. Por lo que respecta a la duración de este periodo de los triunfos finales de Roma, las escrituras guardan silencio, pero la crisis que la lleva a su final queda señalada de una manera definida, y los 10 cuernos que viste, y la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Uno de los puntos de la descripción angélica de la bestia en relación a la ramera demanda una atención particular. Las 7 cabezas tienen un doble simbolismo. Cuando se contemplan en relación con la ramera, son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, pero en su especial relación con la bestia tienen un significado distinto. El ángel añade, y son 7 reyes, esto es, reinos, siendo la palabra utilizada, conforme a su significado profético estricta, y a la analogía de aquella porción de la profecía que está aquí especialmente a la vista, comenta Alfard, solicitando que comparemos esto con Daniel 5, 17 al 23. En el 7º capítulo de Daniel, la bestia se identifica con el Imperio Romano. En Apocalipsis 13 es también identificado con el león, el oso y el leopardo, los 3 primeros reinos de la visión de Daniel. Pero aquí se ve como el heredero y representante, no solamente de estos, sino de todos los grandes poderes mundiales que se han puesto en oposición a Dios y a su pueblo. Las 7 cabezas tipifican a estos poderes. 5 han caído, y uno es Egipto, Nínive, Babilonia, Persia y Grecia habían caído, y Roma sujetaba entonces el cetro de la soberanía terrena, el 6º en la sucesión de los imperios ya nombrados. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que permanezca por un poco tiempo. Aquí la profecía queda marcada por el mismo extraño acortamiento profético, que ya se ha señalado en cada una de las visiones de Daniel. Mientras que Roma era el 6º reino, el 7º es la confederación de los últimos días, culminando en el príncipe que ha de venir. El mismo príncipe futuro, en el pleno y final desarrollo de su poder, recibe la denominación de octavo, aunque perteneciendo al 7º. Justo como la mención de los 10 cuernos sobre la bestia ha inducido a muchos a tratar de descubrir en el pasado una división de la tierra romana en 10 partes, así estas 7 cabezas han sugerido la idea de 7 formas de gobierno sucesivas en el Imperio Romano. No se hubiera oído nunca de ninguna de estas concepciones si no hubiera sido por la profecía de la que se suponía eran el cumplimiento. La segunda, aunque no tan visionaria como la primera, está sujeta a la objeción especial de que la palabra se ajusta a una caída violenta, tal como la catástrofe de la antigua Babilonia, o de la Babilonia del Apocalipsis. Es totalmente inapropiado expresar tales cambios como marcados por los gobiernos de Roma. Apocalipsis 17, 10, afirma tan expresamente que la duración del 7º será breve. El comentario del Dean Alfard acerca de esto no va marcado de un candor habitual. Las palabras en el versículo 11 no pueden significar solamente que la bestia es el sucesor y el resultado de los, comenta Alfard, porque el versículo 10 limita la sucesión entera a 7. Aunque a causa de su abrumadora preeminencia se le describe como el octavo, es, no obstante, la cabeza suprema del 7º. La importancia de esta conclusión aparecerá en secuela. El tema del capítulo 12 es el dragón, la mujer en sus dolores de parto, el nacimiento del hijo varón y su arrebatamiento al cielo,
el conflicto en el cielo entre el arcángel y el dragón, Apocalipsis 12, 7, el precipitamiento del dragón a la tierra, su persecución de la mujer y la huida de ella al desierto, donde es mantenida, por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, o 1260 días, la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. El capítulo finaliza con la afirmación de que, burlado en su intento de destruir a la mujer, el dragón, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El capítulo 13, que se entrecruza con las líneas de las visiones de Daniel, representa el cumplimiento de los propósitos del dragón por medio de la agencia del hombre de la profecía, a quien él da energía para este fin. Sea el que fuere el significado asignado al nacimiento y al arrebatamiento del hijo de la mujer, no puede haber ninguna duda razonable de que el obediente y fiel resto de la descendencia de ella es la iglesia judía de los últimos días, los perseguidos, santos del Altísimo, de la profecía de Daniel. La serpiente, la mujer y el hombre aparecen juntos en las primeras páginas de las Escrituras, y vuelven a aparecer en las últimas, pero qué cambio más terrible y significativo. Ya no más como el sutil tentador, Satanás, es mostrado en toda su horripilante naturaleza como el fiero gran dragón, que busca destruir a la simiente prometida de la mujer. Y en lugar del humilde hombre arrepentido de Edén, el hombre aparece como una bestia salvaje, un monstruo, tanto en poder como en maldad. La víctima de la serpiente ha llegado a ser su dedicado esclavo y aliado. Dios ha hallado a un hombre para cumplir toda su voluntad, y a él le ha dado su trono, y le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Esto será después imitado por Satanás, y al hombre del futuro, el dragón le dio su poder y su trono, y gran autoridad, Apocalipsis 13, 2. Tanto el dragón como la bestia aparecen coronadas con diademas reales, Apocalipsis 12, 3 y 13, 1. Es tan solo en otra ocasión que se menciona la diadema en las Escrituras, y es cuando la lleva aquel cuyo nombre es, Rey de Reyes, y Señor de Señores, Apocalipsis 19, 12 al 16. Tiene que ser como pretendientes a su poder que la bestia y el dragón las reclaman. La personalidad de Satanás y sus intereses y la cercana relación con nuestra raza a lo largo de su historia es una de las cosas más ciertas, aunque más misteriosas de la revelación. La clasificación popular de ángeles, hombres y diablos, como inclusiva de la creación animada de inteligencia, es engañosa. Los ángeles que cayeron están guardados, bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, Judas 6. A los demonios se les menciona frecuentemente en la narración de los evangelios, y tienen también un puesto en la enseñanza de las epístolas. Pero el diablo es un ser que, como el arcángel, parece no tener rival en su propio dominio. La referencia definitiva de Ezequiel 28 parece ser Satanás, y en el pasaje que empieza, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, él es llamado, querubín protector, versículo 14. Los querubines parecen tener alguna especial relación con nuestra raza y mundo, y de ahí su relación con el tabernáculo. Podría ser que nuestra tierra fuera durante un tiempo su dominio, que Satanás estuviera entre ellos, y que él reconociera en Adán a una criatura señalada para sustituirle en la misma escena de su gloria y caída. Otro hecho que reclama nuestra atención aquí es la atracción que la adoración de la serpiente ha ejercido sobre la humanidad. Entre las naciones del mundo antiguo a duras penas hallaríamos una sola en la que no tuviera un lugar en su sistema religioso. En la mitología pagana apenas hallamos un héroe o un dios cuya historia no esté relacionada de una u otra manera con la serpiente sagrada. En donde el diablo reinara se tenía a la serpiente como objeto de peculiar veneración, opina el obispo Stillingfleet. El verdadero significado de ello depende de la justa aplicación de la naturaleza de la adoración idolátrica. Se puede poner en tela de juicio el que la idolatría, tal como popularmente se entiende, nunca haya prevalecido excepto entre las razas más degradadas e ignorantes. No es el emblema que es adorado, sino un poder o ser que el emblema representa. Cuando el apóstol advirtió a la iglesia en Corinto en contra de participar de algo ofrecido a un ídolo, tuvo el cuidado de explicar que el ídolo, en sí mismo, no era nada. Pero, dice él, bien digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, y no a Dios, y no quiero que vosotros tengáis comunión con los demonios. 1 Corintios 10, 20. Esto nos permitirá vislumbrar algo del carácter de la profetizada adoración de la serpiente en los últimos días. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, Apocalipsis 13, 3 al 4. La mentira maestra de Satanás será una falsificación de la encarnación, él energizará a un hombre que reclamará la adoración universal como manifestación de la deidad en forma humana.
Y no habrá solamente un falso Mesías, sino otro ser, su igual en poder milagroso, pero que tendrá por única misión la de obtener para el primero la adoración de la humanidad. Así será parodiado el misterio de la deidad por el misterio de la iniquidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tendrán la contrapartida en el dragón, la bestia, y el falso profeta. La bestia, parecida a un cordero, de Apocalipsis 13, 11, recibe el nombre de falso profeta en Apocalipsis 19, 20. El lenguaje de 13, 3 y 12, sugiere que habrá una impía imitación de la resurrección de nuestro Señor. Un cielo silencioso es la señal de esta era de gracia. El huracán, el terremoto y el fuego pueden maravillar, pero, como en los días del antiguo profeta hebreo, 1 Reyes 19, 11 y 12, Dios no está en ellos, sino en la voz apacible y delicada, que habla de misericordia y que busca ganar a hombres perdidos del poder de las tinieblas a sí mismo. Pero el mismo silencio que da la prueba de que el trono de Dios es ahora un trono de gracia es presentado como la prueba principal de que Dios es tan solo un mito, y el truco favorito del vulgar blasfemo es el de desafiar al Todopoderoso o declararse a sí mismo por medio de algún acto señalado de juicio. En días por venir, Satanás aceptará el desafío y la muerte llegará a los hombres que rehúsen arrodillarse ante la imagen de la bestia. En las persecuciones bajo la Roma pagana, la muerte era a menudo la pena infringida por rehusar adorar la imagen del emperador, pero en Apocalipsis 13, 15 se señala de una manera clara que una misteriosa muerte caerá en la presencia misma de la imagen del futuro César. El mismo poder que posibilitará al falso profeta a dar vida a la imagen, destruirá la vida del que rehúse adorarla. El anticristo será algo más que un perseguidor profano y brutal como Antíoco Epífanes y algunos de los emperadores de la Roma pagana, más que un vulgar impostor como lo fue Bar Kokhba. En una de las horas más oscuras de su historia, cuando la continua persecución en contra de los judíos amenazaba a la raza con una completa extinción, Bar Kokhba se proclamó a sí mismo el Mesías, y les acaudilló en una revuelta en contra de los romanos, que terminó en una carnicería del malhadado pueblo, más horrible que ninguna que le hubiera precedido, 130 al 132 después de Cristo. Aquel hombre parece haber sido un impostor despreciable que engañó al pueblo con trucos de malabarista, tales como echar fuego por la boca, y a pesar de ello consiguió una eminencia tan grande, y atrajo desastres tan terribles, que algunos han tratado de hallar en su curso el cumplimiento de las profecías del anticristo. Tan solo los milagros pueden silenciar el escepticismo de los apóstatas, y en el ejercicio de todo el poder delegado del dragón, la bestia demandará y conseguirá la adoración de un mundo que ha rechazado la gracia. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, le adorarán. Apocalipsis 13, 8. Si ello fuera posible, los mismos elegidos serían engañados por estos poderosos prodigios y grandes señales. Mateo 24, 24, pero la fe dada por Dios es una salvaguarda segura, la única, en contra de la credulidad y de la superstición. Pero esto es lo que él llegará a ser en el cenit de su poder. En su origen él es descrito como un cuerno pequeño, Daniel 7, 8, como Alejandro el Macedonio, el rey de un pequeño reino. Posiblemente, será el caudillo de algún nuevo principado que tenga que surgir de la final fragmentación de Turquía, puede que sea en las riberas del Eufrates. El nombre de Babilonia está extrañamente relacionado con los eventos del porvenir, y Pérgamo, durante tanto tiempo la patria de la adoración de la serpiente en su forma más vil, es el único lugar de la tierra que la Escritura ha identificado con el trono de Satanás. Apocalipsis 2, 13. De los grandes cambios políticos que tienen que preceder a su venida, del anticristo, los más significativos y más notorios son la restauración de los judíos a Palestina, y la división en 10 países de la tierra romana predicha en la profecía. El primero de estos eventos ya ha sido considerado en capítulo anterior, y por lo que respecta al último, no hay mucho que decir. El intento de enumerar los 10 reinos del futuro sería una investigación sin provecho alguno. La historia se repite a sí misma, y si hay algún tipo de periodicidad en las enfermedades políticas con que son afligidas las naciones, Europa pasará inevitablemente por otra crisis como aquella que oscureció la última década del siglo XVIII. Y si otra revolución produjera otro Napoleón, es imposible determinar en qué magnitud puedan consolidarse los reinos, o en qué manera se puedan cambiar las fronteras. Además, en la determinación del cumplimiento de estas profecías estamos tratando con eventos que, mientras que pudieran suceder dentro de la vida de esta generación, pudieran bien posponerse aún por siglos. Nuestra obligación no es profetizar, sino solo interpretar, y podemos quedar bien satisfechos con la certeza de que cuando las visiones apocalípticas se cumplan, su cumplimiento será evidente, no tan solo para aquellos educados en el misticismo, sino para aquellos que son capaces de observar hechos públicos.
Por medio del desarrollo gradual de influencias que están operando ahora, podría ser, o con mucha más probabilidad como resultado de alguna gran crisis europea del futuro, esta confederación de naciones será desarrollada, y así se preparará el escenario en el que aparecerá aquel terrible ser, el gran líder de los hombres en los días repletos de acontecimientos que han de cerrar la era de la supremacía gentil. Digo naciones, y no reinos, de una manera avisada, porque aunque al final las naciones serán reinos, esto es, bajo régimen monárquico, no obstante, antes del advenimiento del Kaiser puede ser que ello no sea así. El hecho de que su aparición será posterior a la división está afirmado de una manera expresa, pero que esto vaya a tener lugar un año, una década, o un siglo antes, es algo que no sabemos. Si hemos de comprender correctamente el curso predicho del Anticristo, se tienen que mantener a la vista ciertos puntos relacionados con él. El primero es que, hasta cierta época él será, a pesar de su preeminencia, solamente un ser humano. Y aquí tenemos que juzgar el futuro por el pasado. A los 22 años Alejandro cruzó el Helesponto, siendo el príncipe de un pequeño estado griego. 4 años más tarde él había fundado un imperio y había cambiado de dirección la historia del mundo. En la carrera de Napoleón Bonaparte, la historia moderna nos provee un paralelo todavía más notable y completo. Cuando, justo ahora hace 100 años, entró en la escuela militar francesa de Brienne, era un chico desconocido, sin ni siquiera la ventaja que puedan dar el rango o las riquezas, tan absolutamente oscura era su posición que, no solamente debió su admisión en la escuela a la influencia del gobernador de Córcega, sino que la calumnia ha hallado posible utilizar aquel pequeño acto de amistosa protección para arrojar desprecio sobre el nombre de su madre. Así, si un hombre tal, debido a la fuerza gigantesca de sus cualidades personales, combinadas con el accidente de circunstancias favorables, pudo acceder al puesto que la historia le ha asignado, el hecho provee la respuesta más plena a cualquier tipo de objeción que se pueda presentar en contra de la credibilidad del curso del hombre de la profecía. Tampoco vale arguir que los últimos 50 años han desarrollado de tal manera la actividad mental de las razas civilizadas, y que han producido un espíritu tal de independencia que la sugerencia de que una carrera así como la de Napoleón pueda repetirse en días por venir involucra un anacronismo. En la proporción en que aumenta el nivel general de desarrollo mental, y en que el hombre es hecho igual al hombre, el poder ordinario del genio es disminuido, pero su poder extraordinario se aumenta, su alcance se profundiza, y su sujeción se hace más fuerte. Según los hombres se familiarizan con las consecuencias y con el ejercicio del talento, aprenden a menospreciar y a ignorar sus ejemplos diarios, y a hacerse más independientes de los meros hombres capaces, pero ello tan solo les hace caer más bajo el poder de hombres de intelectualidad gigantesca, y hacerlos esclavos del talento preeminente e inalcanzable. Con el simple poder de un genio trascendente el hombre de la profecía conseguirá un puesto de preeminencia indiscutida en el mundo, pero si los hechos de su posterior carrera han de ser comprendidos, se tienen que tomar en consideración elementos de un tipo muy distinto. Al principio un protector de la religión, un verdadero hijo predilecto de la Iglesia, llega a ser un desenfrenado y profano perseguidor. Al principio un mero rey de los hombres, poseyendo la obediencia de la tierra romana, demanda después la adoración de la cristiandad, proclamando ser divino. Y hemos visto cómo este cambio extraordinario tiene lugar en su curso en la época del futuro, el principio de los 1260 días de la última mitad de la 70ª semana de Daniel. Es entonces que este misterioso suceso tiene lugar, descrito como una gran batalla en el cielo, entre el arcángel y el dragón. Como resultado de esta asombrosa lucha, Satanás y sus ángeles son lanzados, arrojados a la tierra, y el vidente se lamenta por la humanidad porque el diablo ha descendido en medio de ellos, con gran furor sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 7 y 12. La siguiente característica de la visión es el surgimiento de la bestia de 10 cuernos, Apocalipsis 13, 1. Este no es el evento descrito en el capítulo 7 de Daniel. Sin duda alguna, la bestia es la misma, tanto en Daniel como en Apocalipsis, representando el último gran imperio sobre la tierra, pero en el Apocalipsis aparece en una etapa más avanzada de su desarrollo. Hay 3 periodos de su historia señalados en Daniel. En el primero tiene 10 cuernos. En el segundo tiene 11 cuernos, porque el cuerno pequeño sube entre los 10. En el tercero tiene tan solo 8, porque el 11º ha incrementado su poder y 3 de los 10 han sido desgajados por él. Hasta aquí, la visión de Daniel representa tan solo a la bestia como un cuarto reino en la tierra, el imperio romano revivido en tiempos futuros, y aquí la visión se aparta de la bestia para describir al pequeño cuerno como blasfemo y perseguidor. Es en esta época que el capítulo 13 de Apocalipsis empieza. Las 3 primeras etapas del desarrollo del imperio han pasado ya,
y ha surgido la cuarta. Ya no es más una confederación de naciones aliadas por medio de un tratado, con un Napoleón a su frente surgiendo en medio de ellas y luchando por conseguir la supremacía, sino una confederación de reyes que son los lugartenientes de un gran Kaiser, un hombre cuya grandeza trascendente le ha asegurado una preeminencia indiscutida. Y este es el hombre a quien señalará el dragón para administrar su terrible poder en la tierra en días por venir. Y a partir del momento en que se vende a Satanás estará tan energizado por el que, todo poder y señales y prodigios mentirosos, le caracterizarán en su último trayecto, 2 Tesalonicenses 2, 8 y 9. Existe el peligro de que al dedicarnos a estas visiones como si contuvieran enigmas a resolver podamos olvidar lo asombroso que son los hechos de los que hablan, y cuán tremendas son las fuerzas que estarán en marcha en el tiempo de su cumplimiento. Durante esta edad de gracia el poder de Satanás sobre la tierra está tan restringido que los hombres casi se olvidan de su existencia misma. Esto, ciertamente, será el secreto de sus triunfos futuros. Y no obstante, cuán terrible más allá de toda descripción tiene que ser el poder del dragón, como testifica la tentación del Señor. Está escrito. El diablo le condujo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra habitada, y le dijo el diablo, te daré todo este poderío y la gloria de estos reinos, pues a mí me ha sido entregados, y se lo doy a quien quiero. Por tanto, si tú te postras delante de mí, todo será tuyo. Lucas 4, 5 al 7. Es este mismo terrible ser que le dará a la bestia su trono, su poder y gran autoridad, todo lo que Cristo rechazó en el día de su humillación. La mente que haya aceptado la realidad de este maravilloso hecho no encontrará difícil de aceptar lo siguiente: se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 13, 7 y 8. De los eventos que tienen que suceder a continuación sobre la tierra, nos corresponde hablar de ellos con profunda solemnidad y estudiada reserva. El fenómeno de la oscuridad repentina y absoluta es inconcebiblemente terrible, incluso cuando se espera ansiosamente con completo entendimiento de las causas que lo producen. Cuán más allá de toda descripción será entonces su terror, si es inesperada, sin explicación, prolongada, y puede ser por varios días seguidos. Y este será el signo que las Sagradas Escrituras declaran que va a constituir la señal de la llegada a la tierra del último gran ay. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2, 31. Las señales y prodigios del poder satánico atraerán aún la adoración de la humanidad, mientras que los truenos de un cielo ya no más silencioso caerán sobre la raza apóstata. Llegará entonces la época de las 7 últimas plagas, en las que se consuma el furor de Dios, la época cuando las copas del furor de Dios serán derramadas sobre la tierra. Apocalipsis 15, 1 y 16, 1. Y si en este día de gracia las alturas y profundidades de la paciente misericordia de Dios trascienden todos los pensamientos humanos, su ira no será menos divina. El día de la venganza de nuestro Dios, el día grande y espantoso de Jehová, tales son los nombres que recibe aquel tiempo de horrores sin paralelo. Pero incluso en la medianoche oscura de la última apostasía, la paciencia divina servirá tan solo para cegar y endurecer, y la misericordia misma dará la bienvenida al terrible comienzo del día de la venganza, porque la bendición espera más allá de él. Otro día tiene que amanecer aún. La historia del mundo, tal como se desarrolla en las Escrituras, se proyecta hasta una edad sabática de bendición y de verdad, una edad en la que el cielo gobernará sobre la tierra, cuando se alegrará Jehová en sus obras. Salmos 104, 31, y se mostrará como el Dios de cada criatura que él ha hecho. Salmos 145, 9 al 16. Más aún, el velo es levantado, y se nos permite un breve vislumbre de una gloriosa eternidad más allá, cuando cada traza de pecado habrá sido borrada para siempre, cuando el cielo se unirá a la tierra, y el tabernáculo de Dios, el lugar de habitación del Todopoderoso, estará con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 3. Fue una calamidad para la Iglesia de Dios cuando la luz de la profecía quedó apagada por una controversia estéril, y el estudio de estas visiones, concedidas por Dios para advertir, y guiar, y animar a sus santos en los días malos, fue despachado como totalmente sin provecho. Ellas abundan en promesas que Dios dispuso para alimentar las esperanzas de su pueblo, y para hacer arder el celo de ellos, y una bendición especial descansa sobre aquellos que las leen, que las escuchan, y que las guardan. Apocalipsis 1, 3.
Una de las características más esperanzadoras de la actualidad es el interés creciente con que se las recibe en todas partes, y si estas páginas sirvieran para profundizar o dirigir el entusiasmo incluso de unos pocos en el estudio de un tema que es interminable, la labor que ha costado habrá quedado abundantemente recompensada. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti.